Entonces, alguien iba a decir algo. Dígame nomás. Ya. Quería enseñar algo yo que yo ocupo o utilizo bastante a menudo en los ejercicios que nosotros vemos cuando los números cambian automáticamente. Eso es lo que voy a enseñar ahora. ¿Ya? A veces nosotros necesitamos que algunas cosas sean aleatorias. Para eso yo utilizo una función que se llama aleatorio. ¿Ya? Esta es la función que yo utilizo. Es igual aleatorio.entre. De hecho, cuando yo la comienzo a escribir, aleatorio, aparece aleatorio o aleatorio.entre. ¿Ya? El punto entre es bueno porque te entrega la opción de poner un número. Por ejemplo, yo digo, va a aparecer aquí un número aleatorio entre 1 y 7, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que va a aparecer entre 1 y 7, entero, ¿cierto? ¿Ya? Entre 1 y 7 entero, digamos, ¿cierto? Cualquier número, da lo mismo. Entonces, mejor poner entre 1 y 70, ¿cierto? Es un pequeño... Y eso lo divido en 10. ¿Ya? Bueno, va a aparecer 0, y tanto de repente. Los 0, y tanto son todos 1, ¿cierto? Entonces hice un número aleatorio entre 1 y 70 y lo dividí en 10 para que me aparezcan comas, ¿cierto? Porque imagínense aquí apareció el 43, entonces lo dividí en 10 y me da 4,3 y así sucesivamente, ¿cierto? Números aleatorios. Claro, me va a aparecer 0,8, es el problema nomás. Pero se entiende que el mínimo va a ser 1. Ya. Como aparece entre 0 y 8, voy a cambiar esto aquí. Ya. Quería explicar eso. Entonces, aquí voy a poner lo que significa reprobado. Obviamente, si tiene entre 0, 1, 2 o 3 y tanto, está reprobado. Obviamente que 4, 5, 6, 7 está aprobado, ¿cierto? Ahora, si tiene entre 0 y 3, fue insuficiente, ¿cierto? Si tiene entre 0 y 3, es MD, es decir, muy malo le vamos a poner. Muy malo, ¿cierto? Si tenemos entre 3, pero menos de 4, es insuficiente. Si tenemos de 4 más hasta 5, es suficiente. Acá es bien, notable, y ya un 7 es sobresaliente. Nosotros podríamos hacer esto con la función sí, ¿ya? Haciendo un pequeño repaso de lo que nosotros ya sabemos. Voy a poner esto ahí como para que se note que esto es lo que implica. Entonces, yo podría poner una calificación, ¿cierto? Es decir, ¿qué tipo de calificaciones de acuerdo a la nota? ¿Cómo debería ser? Por favor, chiquillos, ayúdenme. Con la función sí. Tendría que ser sí, ¿cómo es? Entre hartos sí, o tendría que ser uno, que me confunde la sur. Si me dictan, yo voy anotando. Yo lo dejo a su albedrío, digamos. Con que funcione, hagámoslo. Es decir, 4,3 aquí debería aparecer suficiente, ¿cierto? C11, Ya correcto. C11, aquí, discúlpame. C11 con valor absoluto en la C, ¿o no, profe? Ya.
¿Ya? Pues es igual. Entre comillas, a ver. Suficiente. Mala opción, porque la verdad es que en este caso, pero si la nota fuera otra, no va por ahí el tema, no. ¿Alguien más? Un mensaje en el chat, profe. Mensaje en el chat. Si C11 es mayor o igual a 4, aprobado. Si es menor o igual a 4, reprobado. Ah, ya. Está correcto en cuanto a esto, pero yo quiero tener el detalle. Si es muy malo, si es insuficiente, si es suficiente, si es bueno, es nota buena, si es notable o es sobresaliente. Eso es lo que yo quiero saber, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría ser esto? Bueno, aquí yo debería hacer muchas preguntas, muchos sí, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Yo debería preguntar si es mayor o igual que 0, también si C4 es menor o igual que 3. Como son dos condiciones, obviamente esto es un I. Y si así, entonces recién va a ser muy malo. No es C4, esto es C11, discúlpame. ¿Cierto? Y recién ahí va a ser muy malo. ¿Cierto? Y si no, voy a tener que hacer otro sí. ¿Cierto? Para el siguiente y el siguiente, entonces tengo que hacer un sí, dos sí, tres sí, cuatro sí, cinco sí, seis sí. Eso es lo que yo debería hacer aquí. Es gigante lo que yo tengo que hacer, po, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo solamente hasta ahí. Y claro, po, si esto fuera 0, muy malo, ¿ya? Y si no, le voy a poner aquí un mensaje, me falta, ¿ya? Porque no es algo que vamos a ver hoy día. Bien, no es algo que vamos a ver. Entonces, si quieren repasar esto del sí, vean el video de la clase de sí, ¿ya? Claro, si yo tengo un 5, ¿cierto? Distinto, discúlpenme. Menor o igual, ahí sí. ¿Ya? Claro, si un 5, me falta poner otra cantidad de sí, ¿cierto? Si un 3, ¿cierto? Si un 2,6, yo sé que es muy malo. Y me falta poner otro sí para el insuficiente, otro sí para el suficiente, otro sí para bien, otro sí para notable, otro sí para sobresaliente. Ya es algo que nosotros ya habíamos visto con respecto a los sí anidados, ¿cierto? De esta función, ya que nosotros habíamos visto previamente. Ahora, lo que nosotros vamos a aprender es otra función. La función se llama función buscar V. Buscar V corta, como quieran llamarlo. En la función buscar V es exactamente lo mismo que sí anidados. Es exactamente lo mismo, pero mucho más rápido. Mucho más rápido. Aunque esto no entrará en la prueba, ¿cierto? Sino que entrará en el control que tendremos después de la prueba. Ya la clase siguiente de la prueba. Vamos a ver cómo funciona esto. Es igual buscar V, abrimos paréntesis y fíjense que esta es la sintaxis, ¿cierto? Tengo que poner el valor buscado, en qué matriz, después tengo que poner el indicador de columnas que yo quiero que me muestre. Vamos a ver. Primero, el valor buscado va a ser 2,6.
punto y coma. ¿En qué matriz? Entonces debo seleccionar toda esta matriz. Bien. Punto y coma. ¿Qué columna? Es decir, cuando yo tome este valor y lo busque aquí en la primera, siempre lo va a buscar en la primera columna de la matriz que yo seleccioné. Ojo con eso. ¿Ya? Si este valor estuviese muy malo, yo debiese seleccionar de aquí en adelante. ¿Ya? Porque siempre el valor lo va a buscar en la primera columna de la matriz que yo identifico. ¿Ya? Esta es la matriz que yo identifiqué, por lo tanto, este valor siempre lo va a buscar en la primera columna, no lo va a buscar ni en la segunda ni en la tercera columna, solamente en la primera columna de la matriz que yo selecciono. Profe, ¿Ya? Dígame. ¿por qué la función se llama buscar B? Porque busca verticalmente. Hay otro que se llama buscar H, que busca horizontal. Gracias. Muy bien. Entonces, yo voy a buscar aquí, ¿cierto? Por columna, en otras palabras, ¿cierto? Voy a buscar en esta columna. Entonces, este valor va a buscarse dentro de esta matriz siempre en la primera columna, nuevamente. En la primera columna. ¿Ya? De forma vertical, como preguntaba su compañero. ¿Ya? Lo buscaré de forma vertical. Una vez que encuentro ese valor, ¿ya? Una vez que encuentro ese valor, ¿cuál columna quiero mostrar? Es lo que debo poner ahora. Es decir, la columna 1, la columna 2 o la columna 3. En este caso, yo quiero mostrar la columna 2. Por lo tanto, pongo un número 2. ¿Ya? Y tengo la siguiente opción del rango. Es decir, deseo una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. Por ejemplo, en este caso, yo deseo que la coincidencia sea aproximada. Veamos qué pasa si yo le pongo coincidencia exacta. Yo selecciono esta opción, doble clic, ¿cierto? Y cierro el paréntesis. Al poner la coincidencia exacta, va a poner aquí automáticamente falso, verdadero, da lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Para que se entienda, lo voy a hacer otra vez. Ahí está, ¿cierto? Coincidencia exacta, ¿cierto? Doble clic y va a poner falso, ¿cierto? Fíjense lo que sucede. Si yo buscara el número 3, esto es lo que hace. Esto es lo que hace la función buscar v. Va a esta función, en la primera columna busca el número 3, una vez que lo encuentra, cuenta una columna, dos columnas, por lo tanto muestra insuficiente. Eso es lo que hace la función buscar v. La función buscar v corta. Función buscar v, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque yo le puse coincidencia exacta. Ahora, en este ejemplo, la verdad es que no necesito una coincidencia exacta porque yo podría tener muchas notas entre medio porque estos son rangos. Yo podría tener la nota 2,8 y no aparecería, ¿cierto? Me aparecería un error. Es cierto porque aquí no aparece el 2,8. No aparece por nada del mundo. Por lo tanto, ¿cierto? Esto estaría malo, estaría incorrecto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Cambiar la última opción. No poner coincidencia exacta, sino poner coincidencia aproximada. ¿Qué es lo que hace la función al poner coincidencia aproximada? Hace lo siguiente, que este valor lo busca acá, como estos valores están ordenados. Normalmente cuando yo pongo coincidencia aproximada es porque tengo rangos, ¿cierto? Es decir, tengo valores intermedios que no están especificados. Eso es lo que se supone. Es lo que sucede en este caso. La verdad es que yo tengo de un rango del 0 al 3, ¿cierto? Es muy malo. Del 3 al 4 pasa esto, y así sucesivamente, son rangos. Por lo tanto, cuando yo debo también tener los rangos ordenados. Eso es algo muy importante. Entonces,
en la función buscar v comienza a buscar desde arriba hacia abajo. Este es el orden. Entonces dice 0, no está. 3, me pasé. Entonces es en el anterior. Y se queda en el número anterior. Ojo, es en el número más cercano, pero es en el inferior más cercano. Por ejemplo, 2,8, el inferior más cercano no es 3, sino que es 0. Y entonces aparece muy malo. ¿Se entiende? Si tuviera un 6,9, sería notable. Aunque nosotros podríamos decir, es el 7 el más cercano. No. ¿Cierto? Es el inferior más cercano, por lo tanto se queda en el 6. Antes de llegar al 7, ¿cierto? El inferior más cercano. Por lo tanto, yo quiero que ustedes entiendan que la función buscar v, ¿cierto? Denme un segundito. Denme un segundito para hacerla un poco diferente. Veamos. Ya, no lo tengo. ¿Ya? En cambio, yo creo que se entienda que esta función ¿ya? Esta función que yo hice, la función buscar v, es algo muy similar que si yo aquí haría lo siguiente, voy a intentar escribirlo lo más posible, ¿ya? Entonces hago la función sí, después hago nuevamente otro sí, ¿cierto? Y pregunto si C11 es mayor o igual, ya este lo vamos a poner solo menor, es mayor o igual a 3 y además C11 es menor a 4, ¿cierto? Este es un i, y si es así, entonces que tome este valor. Si no, voy a tener que hacer otro sí, si C11 es mayor o igual a 4 y además C11 es menor a 5. Si es así, toma el valor suficiente. Si no, tengo que hacer otro sí, ¿cierto? Y pregunto si C11 es mayor o igual que 5. Y la otra condición es que C11 sea menor que 6. Si es así, toma el valor bien. Si no, tengo que hacer otro sí. Ya estoy haciendo para que se entienda bastante bien. Igual esto le ayudará para su prueba, ¿cierto? Si C11 es mayor o igual que 6 y C11 menor que 7. Si es así, toma ese valor. Si no, tomará este. Correcto. Entonces tengo un 6,9, notable, notable. Ya, acá lo hice con la función sí. Y esto lo hice como función buscar v. Entonces aquí yo podría poner 3,9. Insuficiente. 5,8. Bien. ¿Cierto? 3,1. Insuficiente. 6,3. Notable. El resultado es el mismo. Es exactamente el mismo. Un 7. Sobresaliente. ¿Cierto? El resultado es exactamente el mismo. La diferencia es la complejidad que yo tengo que hacer. ¿Cierto?
La diferencia es la tremenda complejidad. En cambio, con buscar V es una fórmula hecha para que yo pueda buscar e identificar dentro de una base de datos enorme. ¿Cierto? Para eso sirve. ¿Ya? Ahora va a depender, yo tengo que entender si lo que deseo es un valor aproximado, que es lo último, ¿cierto? O un valor exacto. En este caso, debo entender que es aproximado porque yo voy a poner notas y acá no están todas las notas. Si aquí estuvieran absolutamente todas las notas y no fuesen rangos, claro, debería ser exacto. ¿Ya? Pero en este caso, entonces, el resultado es idéntico, como lo pueden apreciar, ¿cierto? 4, 6 es suficiente. Un 2, muy malo. Un 6, perdón. Un 6, notable, ¿cierto? Un 5, bien. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Y en ambos, como puse lo que aparece acá, yo podría poner buena nota. Y claro, se cambia automáticamente, ¿cierto? Porque está hecho con referencia, ¿cierto? Con referencia a lo que aparezca acá. Bien, esto es algo fundamental para que nosotros lo podamos comprender, lo podamos entender. Fíjense que el resultado de esta función sí, que aquí hay muchos sí anidados uno dentro de otro, es exactamente igual que la función buscar v. ¿Cierto? Ok, simplemente escribí esto para que se entendiera la gran dificultad y esto es mucho más sencillo, ¿cierto? ¿Ya? Aunque buscar v no entra en la evaluación, es la función sí la que entra. Ojo con eso. ¿Ya? La función buscar v entra en el próximo control después de la prueba. ¿Ya? Preguntas con respecto a la función buscar v. Fíjense que es bastante sencilla y hay que comprender un poquitito cómo va la sintaxis, ¿cierto? Eso es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Ya? La sintaxis, cómo se utiliza. Cualquier consulta nomás, díganme. Profe, yo no entiendo cuando con el B3 y el D8 que aparecen ahí. ¿Esto? Sí, y dice hasta, entonces no entiendo. Y después el 2. Correcto, son cosas distintas. Fíjate que la sintaxis primero dice el valor buscado. Es decir, yo voy a buscar este número, ¿cierto? Después, ¿dónde lo voy a buscar? Ahí tengo que marcar esta matriz. Es decir, ¿dónde voy a buscar este valor? Lo voy a buscar en todo esto. Por eso es que aparece esa matriz, ¿cierto? Lo voy a buscar desde el B3 hasta el D8. Lo voy a buscar en toda esta matriz. Este valor lo voy a buscar aquí. Y ahí también tiene que estar el resultado. Por eso no marco solamente la columna inicial. Porque en esa matriz está tanto el 5 como lo que quiero mostrar. ¿Ya? Está la nota como la descripción de la nota, en otras palabras. Eso es lo que significa la matriz, ¿cierto? Desde B3 hasta B8. En todas estas celdas yo voy a buscar el valor o lo que contenga la celda C11. ¿Mm? ¿Está bien ahí o no? ¿Se entiende el por qué razón yo marco esa matriz? ¿O no? ¿No se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, excelente, Ricardo. Pregunte nomás si tiene alguna duda. ¿Entiende el 2 por qué? No, no, profe. Ya. Significa que hasta aquí yo voy a buscar el valor de C11, lo voy a buscar en toda esta matriz, la nota. Una vez que lo encuentre, ¿qué es lo que quiero mostrar? Por ejemplo, yo podría mostrar si está reprobado o aprobado.
Por ejemplo, si yo quisiera mostrar esto, tendría que no poner 2 porque una vez que lo encuentro, esta es la columna 1, esta es la columna 2 y esta es la columna 3. Si yo quisiera mostrar esto, no debería poner un 2, sino que debería poner la columna 3. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando me saco un 5, estoy aprobado. ¿Te das cuenta? Muestra la columna 3. Si yo quisiera mostrar esto, ¿se entiende o no? Esta es la columna 1, la del lado es la columna 2, la del lado es la columna 3. ¿Cierto? No puedo poner 4 porque el rango que yo marqué solamente tiene 3 columnas. Si yo quisiera marcar 4, debería marcar así, ¿cierto? 4 columnas, ¿ya? Pero yo solamente marqué 3 columnas, por lo tanto, si yo pusiera 4, habría aquí un problema, ¿ya? No me mostraría lo que yo deseo. Pero si yo puedo marcar 1 o 2 o 3. A eso es lo que va ese número. Por eso yo puse 2, porque quería que me mostrara aquí la celda si esta opción, esta definición de la nota. Yo también podría poner el número 3 como lo acabo de poner, si quisiera poner reprobado o aprobado. Ahora, si yo quisiera ver en qué, podría poner 1 también, ojo, y me mostraría al rango al que pertenece, ¿cierto? Por ejemplo, un 3,6 pertenece al rango del 3, ¿cierto? Pertenece a ese rango, ¿ya? Entonces, si yo pusiera 2, ya no va a mostrar el 3, sino que va a mostrar insuficiente. Eso significa el 2. Y si yo pusiera 3, mostraría reprobado. Ya, veamos el ejemplo. Entonces pongo el número 2 y muestra insuficiente. Si yo pusiera el número 3, muestra reprobado. Esa es la diferencia entonces con los números que se pone inmediatamente después del rango, ¿ya? Porque aquí dice indicador de columna, es decir, ¿qué columna deseo mostrar? Para eso significa ese numerito que aparece ahí. ¿Bien? Sí, profe. Excelente, excelente. No sé si a alguien le quedó alguna otra duda. A ver en el chat. Aquí Nicole me hace una pregunta. 4,6, no es así, no se aproxima de esa forma. Se aproxima al inferior más cercano, Nicole. Al inferior más cercano. Es decir, 3,9, el inferior más cercano es 3. ¿Ya? Pareciera que 4 fuera el más cercano, pero es el inferior más cercano. Ojo con lo que estoy diciendo. Inferior más cercano. ¿Ya? Por lo tanto, quedaría el 3,9, no alcanza 4, quedaría en el rango anterior, en el rango de 3. La verdad que está correcto, porque imagínate un 3,9 me aparezca aprobado, estaría malo, ¿cierto? ¿Ya? Profe, entonces eso quiere decir que verdadero toma un número como el 3 bruto, supongamos que el 4 y toma, o sea, el 3 y tanto y toma el 3 bruto y el No otro, la otra necesariamente, opción, no necesariamente, porque yo también podría poner 2,9. Es el inferior más cercano. ¿Cuál es el inferior más cercano del 2,9? No es el 2, sino que en este caso es el 0. ¿Ya? No es que deje de lado los decimales, no es eso. Es el inferior más cercano. El inferior más cercano. 2,9, el inferior más cercano es el 0. sí, está respetando los rangos, pero yo me Los refiero rangos, sí. a que si ese, como usted dice, que el verdadero, yo le di el ejemplo del 3 y quedaba en valor 3 gracias al verdadero. Si usted coloca la otra opción, por ejemplo, voy a poner 3,2, va a quedar en 4, digamos, el más cercano posterior, No. ¿o La otra no? opción me va a aparecer error si no aparece exactamente la respuesta aquí. Por ejemplo, Ya. 2,9, si yo pusiera acá la otra opción, porque la otra opción es exacto.
¿Ya? Tengo que dar el valor exacto, coincidencia exacta, ¿te das cuenta? Si yo pusiera falso, me aparece error, porque la verdad que 2,9 no aparece en las opciones, no aparece, ¿cierto? Tiene que aparecer exacto para que no me aparezca error, ¿ya? Por lo tanto, no podría yo poner esta opción en este ejemplo, por ejemplo. En este ejemplo no la podría poner, ¿ya? Porque 2,9 no está dentro de las opciones. Distinto es si busco un nombre, si busco una edad, si busco otra cosa, ¿cierto? Pero acá es simplemente, no podría ponerlo, ¿ya? No me serviría. Bien, verdadero es lo que yo debería tener. Y ahí sí me aparece, ¿ya? Porque la otra opción es la búsqueda exacta. Es decir, este número tiene que estar exactamente acá. Y si no lo encuentra, me va a aparecer error, ¿ya? A veces es necesario, otras veces, como es este ejemplo, no me serviría. Ya, tengo otro problema. Acá en la función sí, yo podría hacer lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, yo podría poner acá 9. Y aún así tiene sobresaliente. Pero el 9 no es una nota que exista. ¿Se entiende? A lo mejor yo quería poner 1,9 y me equivoqué y puse 19. Bueno, a lo mejor lo estamos aprobando con un 1,9. ¿Se entiende, no? Tuvo un error de tipeo. En la función sí, sabemos cómo solucionar ese error. La fórmula es hacer otro sí, ¿cierto? Y pregunto si C11 es mayor o igual de C8. Puedo hacer así nomás, sin una I. ¿Qué pasa si es mayor a C8? Podría a lo mejor ponerlo, ¿cierto? ¿Qué pasa si es mayor perdona, a B8? ¿Cierto? ¿Qué pasa si es mayor a B8? Bueno, si es mayor puede mostrar un mensaje, ¿cierto? Que diga nota incorrecta. Y si no, entonces C8. Por ahí está mejor. ¿Ya? Nosotros pudimos arreglarlo en la función sí. Me faltó algo por aquí. Punto y coma. ¿Qué más me faltó? Ah, correcto. Ahí sí. ¿Y qué pasó acá? El punto y coma. Ya, ahí sí. Entonces, yo pongo 19 y me aparece nota incorrecta. ¿Cómo podría solucionar eso en la función buscar v? Porque ahí ya tengo un problema, ¿cierto? Tengo dos opciones. Opción número 1, que podría ser lo ideal, ¿cierto? Yo tendría que poner o anexar otros valores. Podría ser, ¿ya? Yo aquí podría poner 7,1 y acá pongo nota incorrecta. Puede ser, ¿cierto? Y esto simplemente lo agrando y claro, y ahí lo tengo listo, ¿cierto? Entonces tengo 100 y me va a poner nota incorrecta, un 7, sobresaliente, un 7,3, nota incorrecta. Lo tengo solucionado también con la función buscar v. ¿Y qué pasa si pongo un número negativo? Menos 23. Ahí ya tengo un gran problema, ¿cierto? Menos 23, por ejemplo.
¿Por qué me aparece sobresaliente? ¿Ya? Un menos 1 sobresaliente, ¿cierto? ¿Por qué me aparece eso? Entonces tengo un problema, ¿se entiende, no? Un gran problema, ¿ya? En la función buscar v, bueno, en la función sí, yo lo podría solucionar agregando más sí, y ahí se entendió el tema. Pero en la función buscar v está complicado. Bueno, tendría que agregar otro más arriba, pero les voy a enseñar otra forma de poder agregar, ¿cierto? Ante cualquier posible error, para que no aparezca esto y no tengamos que seguir agregando cosas, ¿ya? La función buscar v, antes de la función buscar v, existe una función que se llama si.error. Ahí está. ¿Ya? Si.error. En la función si.error va a realizar la buscar v, va a hacer todo eso. Ahora, si aparece error, entonces yo voy a poner acá un mensaje que diga nota incorrecta. Ante cualquier error que aparezca, va a aparecer nota incorrecta. Cualquier error, el error que aparezca, no va a aparecer un error, sino que en vez de un error, es decir, si es que existe algún error, va a aparecer este mensaje que diga nota incorrecta, ¿cierto? Entonces ahora ya lo arreglé, ¿cierto? Una nota 1.000.000, nota incorrecta. Una nota menos no sé cuánto, ¿cierto? Anoté muchas cosas. Nota incorrecta, ¿cierto? Menos esos números, nota incorrecta, ¿ya? Y ahí entonces está corregido. Bien, lo tengo corregido. Simplemente agregando un si.error. Eso me previene ante cualquier error que yo podría tener dentro de la búsqueda. ¿Ya? Pues yo podría tener alguna búsqueda aquí y el valor buscado no lo encuentro en ninguna parte, me va a arrojar un error, ¿ya? Y eso lo soluciono. Tengo una pregunta ahí en el chat, a ver, la voy a intentar contestar. Dice, en A1 no le marca como número como los del B1, 1, C1, 2. Oh, no entendí la pregunta. Josefa, por favor, si me las puede explicar. ¿A qué se refiere usted en el A1? ¿Está Josefa por ahí o no? Escribió de nuevo, profe. Dice que en el A1 no me marca como los demás. Eso dice, por el chat. No me marca como los demás. En el A1, en esa celda, en esta celda de ahí. A lo mejor te refiere a esto. Dime si es que es así. Cuando tú seleccionas celdas, esta primera te queda como de un color blanco. ¿A eso te refieres? No, no era eso, chuta. No tiene micrófono, ¿cierto, Josefa? Es que, profesor, usted tiene acá arriba, ¿Ya? en A1, no ve que sale A1, B1, esas son las celdas. El B1, usted le pone 1 y en la buscar B, usted pone el 1. Eso le preguntaba. Que por qué el A1 no le marca, por qué si corresponde el 2 al 2 que usted puso arriba. ¿Por qué Ya, pasa eso? a este número te refieres tú. Por ahí Sí, voy, ¿cierto? Ya, sí, porque usted lo puso en el C2, en el C1, ese, en el C1, como referencia lo puso en el C1, en el C1. en el- Ah, sí, correcto, como para que se entendiera, ¿cierto? Esta es la columna 1, esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3, ¿cierto?
tu pregunta es, ¿por qué esa va a ser la columna 1 y no la A? ¿Esa es tu pregunta? Sí, Ah, correcto. La columna 1 siempre es la primera del rango seleccionado. ¿Ya? Es decir, si mi rango seleccionado comienza en la B, mi columna 1 va a ser la B. Si mi rango seleccionado fuese por acá, mi columna 1 siempre va a ser la E2 en este caso, porque esa es la primera columna del rango que yo estoy seleccionando. ¿Ya? Todo va a depender del rango de selección. ¿Ya? Por lo tanto, si yo acá no seleccionara eso, sino que seleccionara solamente estos dos, es un ejemplo nomás, ¿cierto? Al poner 1, mostraría la primera columna del rango de selección, es decir, la columna C. Esa es la razón. ¿Cierto? Es decir, la primera columna del rango que yo estoy seleccionando aquí en la matriz tabla, ¿cierto? Aquí yo estoy seleccionando un rango. Por lo tanto, siempre la primera columna es del rango que selecciono, no la primera columna de la hoja o del documento, no, sino que es del rango que yo seleccioné. ¿Bien? Ahí sí parece, ¿o no? sí, profesor, gracias. Lo logré. Me costó entender la pregunta, pero lo logramos. Ya. Es del rango de selección. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a tomar un break, ¿ya? Y después vamos a abrir, o por mientras lo pueden hacer, abrir un ejercicio que yo he subido a la plataforma que se llama práctica, o ejercicio de práctica, o algo así se llama. Archivo de práctica parece, ¿ya? Archivo de práctica, ¿ya? En el archivo de práctica, ¿ya? Este fue un control de años anteriores, pero yo lo subí para que nosotros practicáramos en clase, ¿ya? Este es. Entonces, a la vuelta de break, nosotros vamos a hacer este pequeño ejercicio entre todos, ¿ya? Utilizando o aplicando la función buscar V, buscar V corta. Por ahora, entonces, nos vamos a este ejercicio que les dije yo que estaba en su plataforma, ¿cierto? Yo lo había subido anticipadamente. Fíjense acá, se pide. Esto es una tabla, yo la podría achicar un poquitito más para que se viera, es una tabla gigante, ¿ya? Hay cultivos, ¿cierto? Agricultura, ganadera, por actividad económica, hay mucha actividad económica, ¿cierto? Fíjense, es una tabla bastante grande, ¿ya? Y por años, 2005, 2006, 2013, 2014, ¿cierto? Hay muchos años, ¿ya? Y muchos datos, muchos números. Pero acá se piden ciertas cosas, ¿ya? Bueno, vamos a modificar algunas cosas para que nos sirva en el ejercicio que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Vamos a poner lo siguiente. Entonces, se pide, vamos a llenar aquí. Se pide completar la tabla. La tabla por cada año. Eso es lo que tenemos que hacer, completar la tabla por cada año, ¿ya? Entonces, de acuerdo a, podría ser, veamos, de acuerdo al cultivo, ¿ya? Entonces, yo voy a pedir ingrese cultivo, ¿ya? Este cultivo debe ser ingresado aquí en esta celda. Lo voy a pintar así como para que la gente sepa que lo tiene que ingresar ahí, ¿cierto? Y automáticamente se deberían mostrar resultados, como por ejemplo,
las ventas en UF han sido, 2005, 2006, 2010, no sé, y así sucesivamente. Llenar entonces esta tabla automáticamente. ¿Ya? Fíjense que aquí yo tengo que ingresar un cultivo y automáticamente me tiene que poner aquí automáticamente cuáles fueron las ventas de ese cultivo. ¿Ya? Esto se hace normalmente cuando yo tengo una base de datos gigante como esta. Yo tengo una base de datos muy grande, entonces para mí puede ser que un usuario cualquiera se maree en ver cada una de estas cosas, no lo encuentre o un sinfín de cosas. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría ingresar un cultivo cualquiera y automáticamente aquí se debería mostrar cuáles fueron las ventas en UF. ¿Cómo lo hago? Esto se hace con la fórmula buscar V, ¿cierto? Buscar B corta, ¿cierto? En el cual yo voy a poner un valor buscado, el E4, en este caso para mí va a ser absoluto, porque este es el único valor y no quiero que se mueva cuando copie esto hacia abajo, ¿cierto? ¿Dónde lo voy a buscar? Entonces debo ir a la otra hoja y marcar los datos, ¿cierto? Todos los datos. ¿Ya? Marcar los datos. Punto y coma. ¿Qué es lo que yo voy a mostrar? Entonces debo poner aquí qué columna debo mostrar. Una vez que lo encuentre, voy a mostrar la columna A. Esta sería la 1, la 2, la 3, la 4. En este caso, yo quiero mostrar la columna 4. ¿Cierto? Porque es 1, 2, 3, 4. Quiero mostrar las ventas en UF del 2005. Entonces voy a poner 4. Punto y coma. En este caso debe ser una coincidencia exacta. ¿Por qué razón? Porque yo voy a poner un cultivo exacto. ¿Cierto? Un cultivo exacto. Y ante ese cultivo, no quiero que me muestre el del lado, no quiero que me muestre el anterior. Es obvio, ¿cierto? Por lo tanto, para mí va a ser una coincidencia exacta. Y cierro el paréntesis. ¿Ya? Hay algunas cosas que debo dejar absoluto, ¿ya? Como por ejemplo ese valor. ¿Ya? La verdad que todo esto debiese estar absoluto. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos referencia a otra hoja, automáticamente aquí va a aparecer el nombre de la otra hoja primero y después un signo de exclamación. Pero eso es algo normal. Es porque Excel entiende que lo que yo voy a buscar no se encuentra en Cepide, sino que se encuentra en la pestaña Datos. Es por eso que aparece Datos. ¿Ya? Ojo con eso, pero no es en el A9 de esta celda, sino que es en el A9 de Datos. ¿Ya? Y yo voy a poner Enter. Bien. Aquí tengo que ir modificando, sí, este número, porque el 2006 es otra columna, entonces voy a ir viendo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es la columna 8, ¿cierto? Entonces voy al 2006 y eso debo modificar aquí, que sea la columna 8, ¿cierto? El 2007, 9, 10, 11, 12. Entonces me voy dando cuenta que son cada 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Ahora lo único que nos falta es aquí ingresar el cultivo y aquí nos tiene que dar automáticamente todas las ventas en UF. Bien. Veamos. Yo lo voy a copiar porque para no... ¿ya? Por ejemplo, cultivo de arroz. Voy a copiar esto.
¿ya? Cultivo de arroz, para que me muestren todas las ventas en UF, ¿ya? Me va a mostrar las ventas del cultivo del cultivo de arroz de todos los años respectivos. En este caso, me debería mostrar estos datos. Lo voy a agrandar un poquitito para que se vean mejor, ¿ya? 1.168.000, por ejemplo. Después debería mostrar 782 y así sucesivamente. Vamos a ver si es verdad. Voy aquí, ingreso la información y ahí entonces automáticamente me muestra. Ahora me lo está mostrando como número. Yo entonces lo puedo modificar. Nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Dejarlo como peso. Y entonces las ventas en UF han sido, bueno, no son en pesos, la verdad, en UF. Capaz que lo tenga que dejar solamente en número, en realidad. ¿Ya? Los dejo en número, son esa cantidad de UF, no de plata. ¿Ya? Automáticamente. ¿Ya? Esa es la gracia de esto, ¿se entiende? Voy a combinar esas dos celdas para que aparezcan ahí. Entonces, fíjense, esta es la gracia. Yo podría tener en una pestaña una base de datos enorme, una base de datos gigante, inmensa. Fíjense, esta es gigante. La voy a intentar disminuir para que se note todos los datos que tiene. ¿Ya? Y aún así no lo alcanzo a mostrar todo, pero es una base de datos enorme, gigante la base de datos. ¿Ya? Y aún así, yo no tengo que buscar el dato aquí. Excel lo hace por mí, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero saber cuáles fueron los datos del cultivo de papa. Simplemente lo pongo acá, ¿ya? Cultivo de papas. Y claro, va a aparecer automáticamente todos los datos del cultivo de papas de todos los años de las ventas nuevas. Entonces yo tengo la información mucho, pero mucho más simplificada. Fíjense que esto ya estamos hablando de programar ciertas cosas dentro de Excel, ¿cierto? Estamos hablando entonces de hacer las cosas mucho más fáciles, mucho más rápidas, por supuesto, y también a mí me podría lograr entregar informes, ¿ya? Normalmente las empresas tienen bases de datos gigantes, bases de datos enormes, ¿ya? Este es un ejemplo. Yo podría tener una base de datos más grande todavía, ¿cierto? Por ejemplo, cultivo de cebada, es un ejemplo nomás. Yo sé que el cultivo de cebada me debería mostrar 163.000 pesos y otras cosas más, ¿ya? Entonces, cuando ponga cultivo de cebada, aparecen los 163.000 pesos y ahí todos los otros números que corresponden. No tengo que estar buscando uno a uno. Excel lo busca automáticamente. Esta es la fórmula que nosotros utilizamos, ¿cierto? Simplemente buscamos este valor en una base de datos enorme, que esta es la base de datos, ¿cierto? Ponemos el número columna que queremos mostrar y si queremos que sea exacto o aproximado. Voy a leer ahora los chats que me pusieron ahí para ver qué es lo que dice. Multiplique cada celda por UF a lo que corresponde. ¿Se puede solamente poner el número? No entiendo las preguntas. Parece que alguien Profe, dijo, pregunte por... yo, entonces yo podría poner en una celda, tú me dices el valor de la UF, una cosa así, ¿o no? no, yo dije el número, por ejemplo, del cultivo, ¿Ya? el 011, solamente poner ese número. Tú dices solamente poner el número. Ya, esa Sí. es tu ¿Se pregunta. puede? No, porque tiene que Ah, ser el ya. valor exacto. Ahora, Ah, ya, ya, ya. podría ser, pero con algunas cosas que vamos a aprender ya después del control de esto vamos a aprender un poquitito más acerca de eso. Cómo a separar cosas, ¿ya? Y a utilizarlas, ¿ya? El que me dijo del valor de la UF seguramente me está diciendo que yo podría poner, por ejemplo, el valor de la UF y lo puedo multiplicar, pues, esa cantidad de UF por el valor, para dejar en peso. A lo mejor eso me decía. Puede ser, ¿no? Sí, profe. Excelente. ¿Ya?
Entonces lo multiplico, ¿cierto? Lo dejo en peso y entonces esa es la plata, ¿cierto? Entonces acá le pongo UF y al lado le pongo en peso, ya. Buena idea, buena idea. Muy bien. Pero ¿gracias a qué? Gracias a que nosotros pudimos utilizar la función buscar v, ¿cierto? La función buscar v nos simplificó claro que yo tengo que programar esto, pero una vez programado, para poder encontrar la información es infinitas veces más fácil, infinitas veces más fácil, ¿ya? Mucho más rápido, mucho más accesible. Bien. Tengo además deme un segundito. Espérenme. Ah, ya era exactamente lo mismo, ya correcto. Tengo otra pregunta, parece ahí. ¿Me podría...? Sí, por supuesto. Y cuando dice se puede solamente poner el número... Ah, ya, entendí, Milton, ya. Era lo que me estabas diciendo antes. Ya, correcto. Muy bien. Bueno, esto entonces, si ustedes se dan cuenta, la función buscar v, principalmente cuando se utiliza, porque ustedes se imaginan tener que hacer una función si anidado de esta tabla. ¿Se imaginan hacer un si anidado de esta tabla? Sería enorme. ¿Se dan cuenta, no? Sería una función si anidado gigante. ¿Ya? Tendría que tener tantas opciones como cantidad de si anidados. ¿Ya? Y eso sería improbable hacer, ¿ya? Por lo tanto, en este ejemplo, yo tendría que poner es igual a trigo, si es sí, eso, ¿cierto? Y si no, si es igual a matriz, a maíz, si no, avena, si no, arroz, si no, cebada. Tendría que hacer toda esta cantidad de preguntas, toda esta cantidad de preguntas, ¿cierto? Es ilógico. Y es por eso entonces que existe la función para nosotros buscar v. Es mucho, infinitas veces más corto, ¿cierto? Más práctico, más fácil y nos ayuda a todos nosotros, ¿ya? Nos ayuda mucho. Consulta de la función buscar v, ¿ya? La función buscar v no es tan difícil. Dígame. Profe, el tema de la fórmula, si me la puede explicar parte por parte, por favor. Por Es que supuesto. como La estaba voy a pendiente intentar del poner aquí al lado. computador, estaba pendiente del computador a ver si la voy a hacer, pero el computador es muy, como que me pone Buscar una... v, ¿ya? Cuando tú pones la fórmula, a todo esto, cuando uno pone cualquier fórmula, aparece inmediatamente aquí abajo, cuando damos doble clic, esta es la sintaxis, ¿ya? Esa es la sintaxis, ¿ya? Pero yo la voy a poner aquí, no hay problema. Buscar v, valor buscado, punto y coma, ¿cierto? Ahí tenemos que poner el valor buscado. Ojo que el valor buscado, imagínense, puede ser un número, como puede ser una referencia, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Puede ser un nombre, puede ser una letra, puede ser lo que nosotros deseamos, ¿ya? Si fuese, busquen a, díganme cuál es el sueldo de Ricardo. Entonces yo tengo nombre y sueldo. Entonces en buscar V, yo entre comillas tendría que poner en valor buscado aquí, entre comillas, Ricardo. ¿Se entiende? O yo podría buscar una referencia, da lo mismo, pero tengo que poner un valor buscado. Después de poner el valor buscado, debo escoger la matriz donde se encuentra la información. Toda la información. ¿Ya? Después punto y coma.
Después debo poner el número de la columna a mostrar. ¿Ya? El número de la columna a mostrar. Y después punto y coma, falso o verdadero. Ya le voy a poner exactitud. ¿Cierto? Si es exacto o aproximado. ¿Ya? Que en este No caso le, puede ser falso o verdadero. Dígame nomás, Ricardo. no le pone entre comillas ¿Qué cosa? exactitud. No, no se le pone exactitud. Se le pone falso o verdadero. Le voy a poner falso o verdadero, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones. Una solamente, no le vaya a poner las dos, po. El número columna no se le pone en letra, se le pone un número, ¿cierto? Esto es lo que lleva cada, o el orden de la información. No es que nosotros vayamos a anotar matriz, ¿cierto? Sino que ahí yo debo escoger todas las celdas donde se encuentra. No es que acá vamos a poner falso o verdadero, sino que tenemos que escoger una opción de las dos nomás, ¿cierto? Eso es entonces la forma en que se realiza un buscar V. ¿Ya? Veamos. Alumno 1. Muchos alumnos. Ya una tabla, una base de datos enorme. Entonces los alumnos tienen hartas cosas. Tienen nota, tienen deuda, tienen eh, puntaje, no sé, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no le voy a poner alumno, le voy a poner cliente. Cliente 1 mejor, ¿ya? Cliente 1, ¿ya? Estos son los nombres, ¿se entiende, no? Nombre del cliente, pero para no poner nombre, ¿no? ¿Ya? Cliente 1, cliente 2. ¿Ya? Entonces el cliente tiene una deuda, tiene un puntaje, tiene una dirección, tiene, no sé, po, ¿ya? Entonces yo podría fabricar una carta con esta información, ¿cierto? Número de matrícula. Pero imaginemos que son clientes de una empresa, ¿cierto? Da lo mismo. Entonces deuda le voy a poner, ya como sabemos que ponemos aleatorio entre 1 y un número, ¿cierto? Esa es su deuda. Y el puntaje, un puntaje entre 1 y 1000. Si es buen pagador o mal pagador, a eso se refiere el puntaje, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestra base de datos, ¿cierto? Una base de datos grande, fíjense, ¿cierto? La fabricamos en un santiamén, entendiendo cómo funciona Excel. Yo podría hacer una carta, ¿cierto? Ingrese su nombre. Ahí. Ingresa Profe, su nombre. ¿Cómo? ¿a qué se refiere cuando coloca como una razón? ¿A dónde dice razón? Cuando usted coloca una razón entre, ¿De qué hablas? No lo entiendo de qué hablas. en la fórmula de entre, usted coloca una razón en la No fórmula de es que entre. no le entiendo, porque no me repita lo mismo, porque sigo sin entender, po. Debería explicármelo de otra forma para que pueda entenderlo. Ahí donde usted sacó nombre, dirección, deuda, puntaje, puso ¿Ya? la fórmula entre, ¿verdad? Aleatorio entre. Eso, aleatorio entre. Y ahí pone la razón 1 es a 1000. No, porque ¿Eh?
Es Lo que como una expliqué razón, delante, pero lo que expliqué hace 10 minutos, antes del break, lo expliqué. Aquí le estoy diciendo a Excel que elija cualquier número, entre 1 y 1000, ¿ya? Que aparezca cualquier ya. número al azar, digamos, un número al azar. Acá le digo que aparezca un número al azar entre 1 y no sé cuántos millones, ¿cierto? ¿Ya? Que aparezca automáticamente. Entonces, es un número al azar, digamos, cualquiera, da lo mismo, ¿cierto? De hecho, el número va a ir cambiando si yo presiono cualquier tecla, va cambiando, porque es al azar, ¿ya? Entonces, imaginemos que aquí yo quiero hacer una carta. Esta es mi carta, ¿cierto? En el cual yo digo, ingrese su nombre, entonces automáticamente me va a aparecer su deuda con nuestra casa comercial es, y ahí tendría que aparecer entonces la deuda, ¿cierto? Automáticamente, es un ejemplo nomás que yo estoy haciendo de la función buscar v, ¿ya? Y ahí, sea cual sea, vos se puede llamar cliente 29. Yo quiero que aquí aparezca la deuda, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería hacer? Es un ejemplo nomás, un ejercicio que yo estoy haciendo para poder ejemplificar, ¿cierto? Para poder poner en práctica la sintaxis. Es igual, buscar v, abre paréntesis, entonces pongo el valor buscado. Lo primero, ¿qué es lo que voy a buscar? Yo voy a buscar esta información, ¿cierto? Podría ponerlo absoluto, pero como no lo voy a copiar en ninguna parte, lo dejo así, ¿ya? Este dato, punto y coma, ¿dónde lo voy a buscar? Ahora debo escoger toda esta tabla, ¿cierto? Toda la tabla. Aquí entonces ya me sirve saber los atajos del teclado, que es lo que nosotros pasamos, ¿cierto? Cómo escoger, cómo hacerlo mucho más rápido. Bien. Entonces, ese cliente lo voy a coger en toda la tabla. Recuerden que lo que yo busco siempre debe estar en la primera columna de lo que yo de la matriz que yo buscaré. En este caso está en esta primera matriz. En la primera columna de la matriz. ¿Cierto? Muy bien, continuamos. Punto y coma. Indicador de columna. Entonces, su deuda es, entonces yo quiero mostrar la columna 1, la columna 2, o la columna 3, o la columna 4. En este caso quiero mostrar la columna 3. ¿Cierto? Deseo mostrar la columna 3. Entonces, ¿qué debería yo hacer acá? Poner el número 3. Punto y coma. Poner coincidencia exacta. Porque el cliente 29 quiero que sea exacto, no quiero que me muestre otro cliente, ¿cierto? Y cierro el paréntesis. Ahí entonces está hecha nuestra función buscar v, ¿cierto? Lo que hace, entonces fíjense, ahí me devuelve el valor, ¿cierto? El cliente 29. Ya podemos corroborar, poner otro cliente, el cliente 2. Nos debe 1.200.000, ¿cierto? Ahí lo podemos ver, 1.207.014, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Podemos poner cualquier cliente, el que queramos. 32, y ahí está entonces. Y lo podemos corroborar, 366, ¿cierto? Vamos al cliente 32, me pasé, 366. ¿Ven? Lo hace automático. Esa es la gracia de la función buscar v, ¿cierto? Es automático. ¿Ya? Y busca valores dentro de tablas gigantes. Eso es algo muy bueno. Entonces me ahorra mucho tiempo tener que ir y saber exactamente cuánto es a cada persona, cuánto me debe cada persona. ¿Ya? Esto es un buscador, en otras palabras, dentro de Excel, ¿cierto? Entonces, oiga, ¿cuánto debo yo? A ver, espéreme un poquitito, dígame su nombre. Ya, mi nombre es 4054. Ah, usted me debe nada, porque usted no existe. 45.
Ah, su deuda es tanto, ¿cierto? Así de simple. Bien. Así funciona entonces la función buscar V. Oye, profe, igual ahí en lo que usted está haciendo, como, en cada esquina de cada celda, esquina inferior derecha, puede colocar, no sé, por ejemplo, del 20 al 45 y le va a ocupar mucho menos espacio que la tabla que sale al lado, pero con números. Entonces usted puede ir yendo fórmula por parte por parte, o como usted lo hace instantáneamente rápido, le saldría más eficiente. No le entendí mucho lo que me está diciendo. Que si usted quisiera sacar, no sé, pues, por ejemplo, en una cierta tabla, ahí sale, no sé, por ejemplo, hasta el cliente 100, pero ¿Ya? usted solamente los que quiere buscar los saca, pues. Entonces, por ejemplo, usted hace una tabla al lado y coloca cliente 1, cliente 2 en cada celda y lo ocupa mucho menos espacio que lo que ocupa la tabla de toda la información para usted buscar los valores que usted quiera. La verdad que no le entendí todavía, discúlpeme. No, a lo mejor algún otro compañero me puede echar una manito. No lo sé, no sé lo que me dice. Lo que a lo mejor no se entendió bien a lo que va esto, ¿no? A lo mejor yo no me expliqué bien, no lo sé. ¿Cuándo utilizamos la función buscar V? Es cuando tenemos tablas gigantes, pues, no cuando tenemos cositas chicas. De hecho, podríamos hacer con la función sí, si tenemos 3 o 4, de hecho, hasta lo podemos ver visualmente, ¿cierto? Si tuviésemos 5 clientes, no necesito para qué hacer esto, po. Simplemente alguien me dice, yo soy cliente 3, ah, mire, esta es su deuda. No tengo más clientes que esos, po. Cuando se utiliza la función buscar V es cuando mi base de datos es grande. Cuando es grande, no cuando es pequeña. Es cuando una base de datos gigante, como la que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Que son muchos datos muy diversos, ¿ya? Muchas columnas, muchas filas. Entonces yo tendría que estar buscando uno a uno y muchas veces los datos están desordenados, ¿cierto? Tendría que estar buscando uno a uno. En cambio, con la función buscar V, yo pongo el dato que deseo buscar, ¿cierto? Y simplemente me entrega lo que yo deseo encontrar, es decir, el número de la columna que yo deseo que me muestre. Así de simple, ¿cierto? Esto podría ser más grande aún y el trabajo es el mismo, no hay ningún problema, ¿cierto? Podría ser millones de datos hacia abajo y no habría ningún problema, ¿ya? Sería igual de rápido, ¿ya? Bien, espero que ahí se haya podido entender un poquitito más de cuándo se utiliza. Esto se utiliza con bases de datos grandes, ¿cierto? Nos ayuda mucho, ¿cierto? A encontrar datos. Es una búsqueda, por eso se llama buscar, ¿cierto? Porque es una búsqueda, es la búsqueda de un dato, que es exactamente lo contrario de la función sí, porque la función buscar sí, no buscar sí, es la función sí, tengo que ir preguntando uno a uno si es igual, uno a uno, ¿cierto? En cambio, la función buscar v, no. La función buscar v solamente busca un número o un nombre o lo que sea dentro de una tabla gigante. Cuando lo encuentra, me muestra el número de columnas que yo le dije. Así de simple. Así funciona entonces la función buscar v o buscar v corta, como quieran llamarlo. ¿Ya? Eso es la función buscar v corta. Espero que le haya quedado bastante claro. ¿Ya? He intentado resolver todas las consultas que ustedes han tenido, entonces espero que les haya servido, digamos. Ya recuerden que la próxima clase, entonces,